Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana, nosotros compartiendo este especial, programa pregrabado para este lunes 15 de septiembre, saludando a toda Guatemala en su día, ¿verdad? Y por supuesto también saludamos a toda Centroamérica que está de festejo y a la gente hermosa en Estados Unidos viendo todo lo que sucede en su patria. Bueno, a lo largo de estas semanas hemos analizado muchos temas, por supuesto, y uno que es muy importante tiene que ver con las personas con capacidades especiales. ¿Qué posibilidades de acceso tienen estas personas que sufren algún tipo de discapacidad a los medios de transporte público? En realidad, nuestra ciudad, nuestro país en general, presenta alternativas válidas para que estas personas se puedan movilizar. Este tema lo analizábamos hace algunas semanas y lo poníamos en contexto. Pasan 10 minutos de las 8 de la mañana, ya de vuelta y en contexto, un tema que tenemos que abordar esta mañana, un tema más que importante para la población guatemalteca, especialmente cuando hablamos de aquella población que padece quizá de algún tipo de discapacidad. Esta semana nos enterábamos por titulares en diarios y también medios de comunicación de una inspección que se hacía a las unidades de buses de transporte público en nuestra ciudad. ¿Qué tan accesibles son para las personas con discapacidad? Ese es el tema que abordamos este día. Los resultados de esa inspección nos lo van a comentar nuestros invitados porque no son nada alentadores para este sector de la población que lo que busca sí es también formar parte de este servicio, también tener el acceso a poder transportarse y movilizarse en el transporte público. Tenemos esta mañana con nosotros a Sebastián Toledo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el CONADI. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Y también tenemos a Marta Julia de Acajamón, usuaria del transporte público y también integrante del CONADI y alguien que ha estado junto a Sebastián y muchos otros liderando esta lucha para poder tener ese acceso, ese derecho, porque es ciertamente un derecho que tienen las personas con discapacidad. Vamos a empezar hablando. Entonces, Sebastián, primero quisiera empezar contigo respecto a la situación que se está enfrentando ahora con el transporte público. No es un tema nuevo, sabemos que en Guatemala sí ha sido una lucha constante el hecho de hacer accesible muchos de los servicios que se ofrecen a personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa esta semana que entonces nuevamente vuelve a traer a luz este tema, Sebastián? Pues muchísimas gracias por la oportunidad de este espacio para visibilizar una de las problemáticas que enfrenta la población con discapacidad de este país. Este espacio de televisión siempre ha sido consecuente con el tema de la población con discapacidad, pues tal y como lo indicaba María René, realmente este tema no es nuevo y de hecho tenemos que indicar que los altos índices de exclusión social de la población con discapacidad es esencialmente por el tema de la movilidad en el transporte público, tanto en la ciudad capital como en el interior de la República. También tenemos que indicar que este problema afecta esencialmente a las personas de movilidad reducida, usuarios de silla de ruedas y usuarios de muletas, también a las personas no videntes. Nos afecta, por supuesto, pero como que fuéramos los menos, somos un poquito más afortunados, diría yo. Pero de cualquier manera el tema del transporte es un tema que se ha traído de varios años. Un grupo de organizaciones hicieron algunas acciones hace tal vez unos 10 años, 9 años por ahí, para que la Municipalidad Metropolitana hiciera accesible el tema del Transmetro. Hoy vemos que es un transporte bastante accesible a personas con discapacidad, pero esa propuesta misma de las personas con discapacidad. En el 2009 se lanza en Guatemala el proyecto del transurbano y en ese momento a nosotros se nos indicó de que un 10% de las unidades iban a ser totalmente accesibles para la población con movilidad reducida. 6 años después, con eso? No, 6 años después estamos viendo de que esto no se ha cumplido para nada, y con el agravante pues de que ahora los responsables de impulsar este proyecto indican que este es un proyecto con capital privado. Nosotros sabemos que hay un subsidio de por medio. Seguimos abordando otras problemáticas de nuestro país y es que sí, Guatemala está sumada a una crisis humanitaria y esto se mira reflejado en los rostros de niños, de menores de edad que buscan cruzar la frontera o tratan realmente de alcanzar el sueño americano. También pusimos en perspectiva este tema, tenemos que hablar de los migrantes menores de edad.
Guatemala se encuentra sumida en una crisis humanitaria, una crisis que se refleja en los rostros de menores. Un problema que permaneció ignorado por la población, pero que desde junio comienza a cobrar relevancia en el país y a nivel internacional. La migración infantil es un conflicto que visibilizan las autoridades de Estados Unidos al dar a conocer en julio que los albergues de menores habían llegado a su capacidad. Pronto se conocerían las alarmantes cifras. Del 2012 a la fecha, la migración infantil ha incrementado en más del 100%. Estadísticas señalan que en el 2012 se reportaron 3.500 menores migrantes. Un año después, la cifra aumentó a 8.000. En el 2014, unos 12.000 menores emprendieron viaje a Estados Unidos. La travesía la realizan solos en compañía únicamente de un coyote. Organizaciones señalan que la razón detrás del aumento en deportaciones se debe a la violencia y pobreza que aqueja al país y el peligro de las maras que se expande al interior. Por otro lado, autoridades expresan que la mayoría de estos menores buscan la reunificación familiar. Pues había tomado la decisión de traer a mis dos niñas, pero el papá de ella se enteró y sacó a la niña de la escuela de 14 años y la casó. Entonces fue más la decisión mía por traer a mi hija. Entonces por eso fue el motivo de que yo traje a mi hija, porque tenía miedo de que la casara también como casó a la otra. De estas cifras se conoce poco de los menores que mueren en camino a su destino. Es un riesgo latente. El 15 de junio se dio a conocer de la muerte de Gilberto Francisco, un niño de 14 años que buscaba reunificarse con su hermano en Chicago. Su esperanza era poder trabajar y enviar dinero para que su mamá pudiera recibir el tratamiento médico que necesitaba. Su caso trajo a luz la realidad ajena a muchos guatemaltecos. Autoridades amenazaron con iniciar un proceso legal contra los padres de este menor. Sin embargo, expertos señalan que esas medidas no son las adecuadas. Recordamos las declaraciones que daban los padres de este menor. Yo la pena que tengo pues cuando venga pues los mexicanos. Ay Dios, pero yo me quedo conforme, puedo mirarlo aunque sea en su casita, pero ay Dios, yo sí le pido a Diosito pues que lo traigan, que miren. Yo solo que les pido a Dios y Diosito es lindo, me hago y después porque no tal vez no vaya a aguantar. Acá él decidió irse para el norte y acá él iba por la lucha de hacerme su casa, o cuidar a mi mamá está enferma, mis papás no lo querían dejar ir. Él dijo que sí y se fue. La crisis humanitaria también motivó a la creación de medidas contra los llamados coyotes. Tanto el ministro de Gobernación, el Congreso y el Ministerio Público se comprometieron a investigar y sancionar a quienes lucran con el traslado de menores. Motivados por el dinero, muchas veces no les importa arriesgar la vida de estos niños y jóvenes. Uno puede ir con los de los buses, con los de los papeles, los del hotel, los de la comida, todo ese, por ejemplo, con la Policía Federal, con la migración, que se ha dado una mordida ahí. Uno no puede ir con esa gente que devuelve el dinero, ¿no? O sea, a veces aquí se endeudan, hemos visto gente que vende sus vacas, o sea, sus herramientas, un tractor, vamos, para poder juntar plata e irse, por la fe que tienen para irse. Y que luego regresan aquí y no tienen ya ni el dinero, ni su herramienta, ni nada, entonces quedan aquí sin nada. Exacto, y con deuda. Y hay gente que hipoteca sus propiedades, cosas así. Entonces nosotros no podemos venir y decir, sería un negocio, andaríamos descalzos si nosotros hiciéramos un negocio y decirle, si no la hace y se regresa, pues yo le devuelvo su dinero, no tenga pena. O yo voy a ir a arreglarle la hipoteca y yo me encargo de los intereses, eso es imposible, no se puede. Y entonces lo que hacemos es, mire, la manera de que usted recupere su dinero es que se vaya otra vez. La crisis motivó la reunión de mandatarios del Triángulo del Norte con el presidente Barack Obama, quien había declarado que los menores que llegaban a Estados Unidos serían deportados. Sin embargo, la reunión fue calificada como una mera formalidad política carente de propuestas concretas. Además, se lanzaron en Guatemala y Estados Unidos campañas desmotivando la migración infantil. En recientes semanas, autoridades señalaron que la cifra de quienes emprenden viaje al norte ha disminuido.
Y precisamente hace algunos días en nuestro programa destacábamos un tema que puso sobre sí los ojos y toda la atención mundial, la conmemoración del 13º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York y también sobre el Pentágono. Vamos a tener un reportaje especial de Mónica Obando que narra una crónica de estos hechos que todavía enlutan. Muerte, violencia, ataques, terrorismo. Es algo que a 13 años de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos parece no poder detenerse en el mundo. Los más recientes asesinatos de 2 periodistas estadounidenses, la guerra civil en Siria, ataques aéreos en Irak y un presidente Obama que presentó un plan para enfrentar estos hechos es el contexto en el que se celebrará el 13 aniversario del llamado 9/11. Este mismo día, en el 2001, 4 aviones con 215 pasajeros fueron secuestrados. Los 3 primeros hacia Los Ángeles y el último avión a San Francisco, pero nunca llegaron a su destino. Los primeros hechos se registraron alrededor de las 9 de la mañana. Los 2 primeros impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. El tercero contra el Pentágono en el condado de Arlington, cerca de Washington, D.C. Y el cuarto en campo abierto de Shanksville, Pensilvania. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación de los aviones secuestrados pudieron llamar con sus teléfonos móviles informando de que habían varios secuestradores en cada avión. Los actos suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos fueron realizados por 19 miembros de la red de Al-Qaeda y causaron la muerte a cerca de 3.000 personas y heridas a otras 6.000, así como la destrucción de infraestructura de edificios y monumentos. Según las cifras presentadas por el Departamento de Salud en enero del 2002, 247 latinos estuvieron entre los muertos del atentado terrorista en las Torres Gemelas. Los ataques tuvieron un impacto significativo en los mercados estadounidenses y mundiales. La Reserva Federal redujo temporalmente sus contactos con bancos por la falta de equipo perdido en el distrito financiero de Nueva York. Desde entonces, Wall Street permanece protegido contra un atentado terrorista. El sector aéreo fue uno de los más afectados. Los vuelos comerciales se redujeron drásticamente debido sobre todo al temor que se repitieran las acciones terroristas y también a la resistencia del público a someterse a las medidas rigurosas de seguridad en los aeropuertos. En mayo del 2007, el máximo responsable forense en Nueva York, Charles Hirst, admitió que la muerte de una abogada se debió a la exposición a la nube tóxica, lo que constituyó el primer reconocimiento oficial de una muerte como consecuencia del polvo tras la caída de las Torres Gemelas. El lugar permanece con escombros y un museo que se ha inaugurado en su honor. Los ataques se atribuyeron a Osama Bin Laden. Alrededor de 1.200 extranjeros han sido arrestados y encarcelados en secreto en relación con la investigación de estos ataques, y el mes pasado el presidente Obama admitió que las medidas de interrogación e investigación no han sido del todo correctas, pues han sido criticadas por protectores de derechos humanos. Desde entonces, numerosos gobiernos han aprobado leyes antiterroristas y endurecido las ya existentes. El ataque, considerado el de mayor importancia contra los Estados Unidos de América, sigue siendo una sombra que mantiene en alerta a las naciones. Este mismo día se conmemora con actos especiales y un fuerte despliegue de seguridad que resguardan el lugar. Aunque los escenarios han cambiado, el llamado Estado Islámico de Irak ha retornado los principales temores de aquel día siniestro. Para Viva la Mañana, Mónica Obando. Bueno, parte de la información hoy es